pero que prometió estar con aquellos que le abran su corazón todos los días hasta el fin del mundo. Y créanme que aquellos que hace un tiempo caminamos con el Señor, hemos entendido y comprendido que con Él las cargas son más livianas y la vida es mucho más fácil. Amén. Bueno, el título del mensaje está allí. Ahora van a poner una placa. Entre dos pensamientos. ¿Recuerdan alguna vez aquellos dibujitos en que el personaje quería hacer lo bueno y le hablaba el angelito de acá y él le hablaba el diablito de acá? Muchas veces en la vida nuestra propia carne y el enemigo. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque hay muchas voces que podemos escuchar. La voz, nunca escuche su corazón, eso es mentira. El mundo dice: escucha tu corazón, que tu corazón es sabio. Pero Proverbios dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Así que si escuchamos nuestro corazón, estamos en el horno. No escuche la voz del enemigo tampoco. Escuche la voz del Señor. Entre dos pensamientos. Antes de ir allí a Elías capítulo, Primera de Reyes capítulo 18, vamos a compartir algunas cosas por aquí. A las personas siempre les ha costado creer en lo que no ven. Por eso vemos tanta gente en las terreiras, haciendo ofrendas. Ahora pululan las ofrendas en la esquina, lastimosamente. El otro día íbamos con Pablo Olivera, para Las Piedras, y habían dos camionetas paradas frente al cementerio de La Paz ahí, y las pobres gallinas querían escaparse. Y ahí mismo le cortaban el cuello y prendían vela. Yo pasé y le dije: estás vencido, Satanás. ¿Sí? Una vez seguí, no me paré por las dudas. Pero la gente necesita hacer esas cosas. Y pagan mucho dinero por esas cosas. Porque la gente cree que a través de esas cosas, y en realidad es porque sus ojos aún están velados. El mundo afirma ver para creer. Sin embargo, la Biblia afirma en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que uno cree y la convicción de lo que uno no ve. Tener años en los caminos del Señor, conocer la Biblia y servirle en algún área no es sinónimo de creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, que es muy diferente. Si usted sale por la calle y hace una encuesta a 100 personas de los que van caminando por la calle, probablemente entre 80 y 90 personas le van a decir: sí, yo creo en Dios. A mi manera yo creo en Dios. Amén, ¿me sigue hasta ahí? Tomás dijo: si no metiera mis dedos en sus llagas y viera sus heridas, yo no creeré. Usted conoce la historia. Jesús resucita, se le aparece a 10 de sus discípulos. No estaba Tomás, ya eran 11 ahí porque Judas se había ahorcado. Y se les presenta, ellos están con la puerta cerrada, temerosos. Jesús se pone en medio de ellos, atraviesa las paredes con su cuerpo glorificado, pasa a vosotros, y ellos se asustan a lo primero. Y luego lleva a este famoso personaje Tomás llamado el Dídimo. Y le dicen: se nos apareció Jesús. Y ahí él dice: si yo no viera y no metiera mis dedos en sus llagas y en su costado, entonces no creeré. Usted conoce el resto de la historia. Jesús se vuelve a aparecer y le dice: mete tu dedo. Así ya no sos incrédulo y te convertís en un creyente. Muchos de nosotros, aunque jamás lo reconoceremos, hay cosas que nos cuestan creer. Aunque la veamos, por ejemplo, las muelas de oro de Elba. ¿Verdad, Lorena? El día del padre allá, de la madre, perdón. Y está algo que brilla, y Dios puede hacer eso y mucho más. Porque si creemos que Dios puede levantar a un paralítico, darle vista a un ciego, abrir los oídos de los sordos, resucitar a un muerto, ¿cómo no vamos a creer que puede hacer esas cosas? Y la duda es enemiga de la fe. Jesús no pudo hacer muchos milagros porque no creían en Él. La duda impide, pero reconozcámoslo. A veces en la prueba nos cuesta creer un poco. Jesús afirmó que la generación mala demandaba señal, pero que solo se le iba a dar la señal de Jonás. Que así como Jonás había estado 3 días en el vientre del gran pez, el Hijo de Dios iba a estar 3 días en el corazón de la tierra, pero al tercer día resucitaría. ¿Me sigue hasta ahí?
Aún los discípulos dijeron, muéstranos al Padre. ¿Recuerdan? Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aún en la cruz, uno de los ladrones dijo, si eres el Cristo, bájate de esa cruz, sálvate y salvanos a nosotros. O sea, no dijo, si vos sos Jesús, salvate. No, si te bajás, salvanos a nosotros también. Quería el combo todo completo. Hoy nos vamos a enfocar y nos vamos a confrontar todos nosotros a través de este mensaje en reflexionar hacia dónde está dirigido nuestros pensamientos y por ende nuestra fe. Escuche una frase que he repetido mucho aquí. La fe tiene razones que la razón no entiende. No podemos razonar a Dios. A Dios se le conoce cuando se acepta a Jesús en el corazón, y dice que aquellos que son de Dios, son del Espíritu, son como el viento que sopla, que no se ve pero se siente. ¿Alguna vez alguien vio el viento? No, ve moverse los árboles, lo siente, ve, pero no se puede ver el viento. Amén. Si verdaderamente creemos que Jesús es quien dijo ser y nosotros creemos en Él, deberíamos estar tranquilos en cualquier situación. Eso sí que se pone difícil. Estar tranquilos en cualquier situación. Ayer no estábamos muy tranquilos, Marcel, porque decimos, estamos confiando en el Señor. Pero cuando te dicen, no, hay que hacer una ecografía, esto, lo otro, y pasan las horas y uno está de un lado, otro está del otro, no es fácil estar tranquilos en el Señor. Porque nosotros solemos ser buenos maestros para los demás. Cuando los demás están atravesando una prueba, le decimos, vos tenés que confiar en Dios. Dios nunca llega tarde. Vos tenés que estar tranquilo. Pero cuando tenemos que aplicar eso a nuestras vidas, muchas veces la lección no está muy bien aprendida para nosotros. Ahora bien, deberíamos estar tranquilos en cualquier situación, sabiendo que, por ejemplo, Él en la tormenta está en nuestra barca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás pasando por alguna tormenta hoy? ¿Te están zarandeando las olas, el viento, las tempestades? Él está en tu barca. Y si Él está en tu barca, podés estar tranquilo. Que en la escasez, Él es el que multiplica la harina y el aceite o los panes y los peces. ¿Cuántos dicen amén? Y tomarnos de su palabra. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A veces podrá escasear, pero nunca faltar. Porque de una manera u otra, el Señor siempre nos va a sustentar. Y en el dolor, Él es el Dios de nuestra consolación. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, a veces se nos olvida y comenzamos a buscar la salida en nuestras fuerzas, o aún peor, en otros lugares. Y abro un paréntesis. Y lo digo por experiencia personal. Ayer hablábamos con Lorena de que vamos a terminar unas tarjetas y las vamos a romper. O sea, no existe más esto. Porque a veces, yo sé que acá a ustedes no les pasa. Ustedes son más espirituales, son más inteligentes que nosotros. A veces queremos tapar un agujero, abriendo otro agujero, y cuando queremos acordar tenemos un hueco gigantesco que no podemos tapar. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que Él maneje nuestra economía. ¿Saben que es un peligro ser prosperado y no estar preparado? Capaz que ganamos 50 y nos manejamos porque aprendimos a ganar 50. Y de repente empezamos a ganar 100. Y yo insisto, se lo decimos por experiencia. No ganamos 100, pero bueno. Y el Dios Mamón piensa ahí. Y cuando queremos acordar, ganamos 100 y debemos más que cuando ganábamos 50. O a usted no le pasó. Capaz que me pasó solo a mí. Ahora bien, cuando vienen las pruebas, comenzamos a buscar en nuestras fuerzas o en otros lugares. Y aquí quiero que usted abra su mente porque hay personas nuevas y muchos quizás vinieron por primera vez. Y sería un desperdicio que un pastor o un predicador no hablara lo que tiene que hablar cuando hay personas que vienen a la iglesia. Porque si el Señor las trajo es para que escuchen la palabra del Señor. A veces en nuestra desesperación vamos a lugares equivocados. Dígase, 2 puntos. Templos, terreiras, ahora está la oferta del tarot,
la cartomancia, la adivinanza y tantas cosas. Y esas cosas que parecen ser buenas terminan atando nuestra vida. Y tarde o temprano el diablo nos cobra factura. Pero lo bueno, si esa es lo que pasaste y estás aquí hoy, es que la Biblia dice que cuando Cristo entra a nuestro corazón, echa por tierra y por fuera todas esas cosas y nos hace nueva criatura y limpia nuestro corazón. Así que no estás condenado por haber ido a esos lugares. La condenación viene cuando no aceptamos a Jesús en nuestro corazón y estamos atados a esos altares, para ir ya redondeando lo que vamos a leer. Es decir, muchas veces quitamos la mirada de Dios y nos enfocamos en lo que nos sucede. Pedro hizo eso, quitó los ojos de Jesús, y al ver el mar embravecido, las olas, él comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¡sálvame! Y Jesús dijo: no se asuste nadie, por favor. Lo sacó, dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Así que uno puede imaginar que si Pedro, que había visto los milagros de Jesús y estaba caminando sobre el agua, fue el único que pudo caminar sobre el agua. Aparte de Jesús no existió otro, aunque aparezcan algunos ahí que dicen que hay algunos que caminan por arriba del agua, pero no en ese sentido. Fue el único que caminó por arriba del agua, y él dudó y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó los ojos de Jesús. Miren esto que interesante. Otras veces le echamos la culpa a los demás e incluso a Dios de nuestras malas decisiones. Desde el principio ha sido así. La mujer que tú me diste me dio a comer del fruto prohibido, dijo Abraham. Ella. ¿Y vos por qué comiste? Adán podía haber dicho que no. ¿O qué dijo que sí? Marcelo, ya sé tu respuesta, Marcelo. La serpiente me engañó. Sin embargo, en ocasiones hay que hacer un alto en el camino, y a eso quiero llevarlo hoy. Todos tenemos que hacer un alto en el camino a veces en la vida. Muchas veces. A veces hay que hacer un alto en el camino y ver por qué nos ocurre lo que nos está ocurriendo. Ver por qué nos pasa lo que nos está pasando. ¿Cuál es la razón de que muchas veces en nuestra vida hay situaciones que se han vuelto cíclicas? Por ejemplo, hay matrimonios que se han acostumbrado toda su vida a vivir peleando, a vivir discutiendo. Lo que algunos denominan el amor platónico, plato va, plato viene. Y toda su vida ha transcurrido así. Y para ellos eso es amor. Para ellos eso es lo normal. Y el día que se convierte el marido, ¿cómo cambiaste, viejo? No, la iglesia me cambió a mi esposo. ¿Y por qué? Porque antes me pegaba y ahora no me pega más. Entonces hay que rever y ver por qué me pasa lo que me está pasando. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y no ahora, sino que muchas veces acarreamos cosas de muchos años. Porque el Evangelio, una de las tareas del Evangelio, que es buenas noticias, y del predicador, es permitir que el Espíritu Santo nos muestre como en un espejo nuestro corazón y qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Por qué una y otra vez alguien vuelve a recaer en las drogas estando en la iglesia? ¿Por qué una y otra vez alguien vuelve a recaer en el licor o el cigarrillo o en la pornografía o en lo que usted quiera ponerle aún estando en la iglesia? Quizás es porque hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios, y Dios quiere todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? No solamente una parte. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, Él no comparte su gloria con nadie, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando Él viene dice que Él limpia nuestra casa. Pero el espíritu inmundo que fue desarraigado anda por lugares secos y vacíos, buscando dónde reposar, y no encontrando dónde reposar, dice: volveré a mi casa de donde fui quitado, y la encuentra adornada y vacía. Y dice: viene con 7 peores. Y el estado postrer de aquella persona vuelve a ser peor que el primero, porque antes tenía 1, ahora tiene 8.
Entonces nosotros tenemos que rever y ver por qué nos está pasando lo que nos está pasando y no echarle la culpa de todo a Dios, la culpa de todo a los demás, sino hacer una mea culpa y ver qué es lo que nosotros podemos cambiar en nuestra vida para que nuestro matrimonio cambie, para que nuestros hijos cambien, para que nuestra familia cambie, para que nuestra economía cambie, para que nuestra vida cambie. A veces hay que hacer cambios en la vida, a veces hay que hacer ajustes en la vida. Hace unos días ahí en Conaprole se salió una rueda de un camión. ¿Cuántos vieron eso? Y le pegó un muchacho. ¿No? El muchacho salió, no lo mató. Y una compañera pasa por ahí, Carolina, caminando se va. Entonces yo la llamé enseguida y dice, no, yo estoy bien, Dios me guardó. Si hubieran apretado esa rueda, la rueda no se hubiera salido. A veces hay tuercas en nuestra vida que tenemos que reapretar. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Amén. El pasaje que vamos a leer ahora nos va a hacer ver las consecuencias de malas decisiones y sobre todo de alejarse de Dios, entre otras cosas. Por favor, vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, y dice así. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, miren qué interesante, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo voy a preparar el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, está con minúscula allí, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Se habían callado la boca hace 5 minutos, pero ahora a veces se suben al carro. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues ya que son más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Esto me resulta bastante conocido. ¿Usted quiere ver algo así? Vaya a una terreira. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino y tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Qué feo seguir un Dios así, ¿eh? Qué horrible. ¿Quién se le ocurre seguir un Dios así? Que te pide que mates gallina, cabra, cordero, que tomes sangre. Pobre gente ciega que necesita urgentemente que el evangelio les llegue para que el velo les sea quitado y se conviertan al Dios vivo, ¿verdad? Qué misericordioso ha sido el Dios con nosotros, que nos ha quitado la venda de los ojos y nos ha permitido ver con claridad a Jesús.
No hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló, ese arregló, usted si quiere, lo puede subrayar en su Biblia. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo otra tercera vez, mojen todo. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de que alguien se levantara de parte del verdadero Dios y le demostrara que Dios existe? ¿Qué necesidad tiene esta ciudad, nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias, que nosotros que somos cristianos? Y alguien me puede decir: pero era Elías. Bueno, la Biblia dice en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones desordenadas como las nuestras, que estaba sujeto a eso. Así que no me venga porque era Elías, porque el Dios de Elías es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo hizo con Elías, lo puede hacer con nosotros. ¿Qué cosa Dios podría hacer con una mujer o con un hombre lleno de Dios? Aquí vemos un vivo ejemplo. Estaba solo él, El pueblo ni fu ni fa. Bueno, a ver, si Jehová es Dios, seguía a Dios. Si es Baal, anda en pos de él. Musa. Cuando él le hace la propuesta a los profetas de Baal, bien dicho, dijeron. Estos querían ver acción. Estos todavía no estaban seguros quién era el Dios. Estaban esperando, estos estaban atentos a ver si estos 450 profetas de Baal, cortándose, lastimándose, invocando, gritando, saltando. Una de las cosas que no sé por qué hacen los que hacen las cuestiones estas, tiran y clavan el cuchillo en el piso y toman y escupen caña. Todas esas cosas hacían ahí. No, yo una vuelta pasé y había uno que tiraba y la levantaba y la volvía a clavar en el piso. Yo pasé calladito porque no sea cosa. Esto estaban haciendo ahí. Y dice que se cortaron todito, que chorreaba la sangre, que gritaron hasta quedarse sin fuerza, pero nada ocurrió. Pero cuando Elías tuvo su oportunidad, las cosas cambiaron. Ahora bien, insisto con esto: un mensaje, un sermón, una prédica que no nos lleve a reflexionar nuestra condición espiritual no es el mensaje de Dios. Porque Dios está interesado en que nosotros seamos salvos y caminemos por el camino estrecho. Ya hemos sido salvados. Pero para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, debemos hacer este ejercicio otra vez in situ, de mirarnos a nosotros mismos hacia adentro. Ahora bien, sin darnos cuenta, podemos tener 2 altares en nuestro corazón. Y la Biblia es categórica: no se puede servir a 2 señores, porque amaremos a uno y menospreciaremos a otro. 3 años y medio habían transcurrido. La sequía era extrema, desastrosa sobre Israel.
¿Recuerdan aquí que no llovió unos meses y el lío que se armó? Y hasta ahora sigue el lío si hacen o no la cuestión del agua. Hasta el arroyo que Elías tomaba agua y era sustentado por Dios se secó. No había pasto para los animales, ni agua, todo por una causa. El pueblo se había olvidado de Dios y claudicaba entre dos pensamientos. Acab era un rey perverso, su mujer, mejor ni hablar, Jezabel. Así que Dios decide cerrar el cielo a través de la palabra de Elías por 3 años y medio. La idolatría reinaba en la nación. ¿Le suena familiar? ¿Suena familiar? La ministra de Educación está haciendo varias cuestiones en la educación. No vamos a entrar en tema político. A mí no me interesa hablar ni de política ni de fútbol en el altar. El altar es para hablar la palabra de Dios. Pero sí tenemos que estar conscientes y atentos de lo que está viviendo el Uruguay. Quieren promover el aborto hasta los 5 meses. La ideología de género y la Agenda 2030 se ha inculcado en las escuelas, violando el principio de laicidad, pero de una manera solapada. Ellos dicen, no hablamos de Dios, pero estamos sabiendo que todo lo que está debajo de esa ideología es satánico. Porque un niño, un joven de 18 años no puede sacar la libreta de conducir porque no está apto para decidir sobre su vida, para conducir, para manejar. Ahora, ¿qué le hace pensar a un gobierno, a una persona, que un niño de 6 años puede decidir si es hombre o mujer? Tenemos que orar mucho por nuestro Uruguay. Hay peleas y luchas que se ganan orando, porque son espirituales. Y a veces decimos, no, pues somos poquitos los cristianos. Acá tenemos un ejemplo, Elías estaba solito, pero tenía a Dios de su lado. Y nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Por ende, yo creo que la oración del justo puede mucho y que es capaz de cambiar cualquier cosa si todos nos unimos, ¿no? Voy a seguir un poco más. La nación estaba muerta espiritualmente hablando. Estaban en pecado contra Dios y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Así que usa a su siervo para desafiar a los profetas de Baal y Acera, en total 850 contra 1. Ahora usted, por favor, no se me vaya a parar en la terreira. Usted dice eso, siempre me recuerdo del cuento de mi suegro Guzmán. Ellos salían a orar por las noches y había unas personas ofreciendo ahí una macumba. Vamos a andar con rodeo, con vuelta. Estaban matando unos bichos ahí. Y había uno que recién se había convertido y era policía. Y había salido con ellos. Era el hermano Ocaño, sí. Luca lo conoce, así que era tío de él, creo. Y era policía. Entonces, no, salgan de acá en el nombre de Jesús. Le dijeron, acá hay libertad de culto. Ah, sí, pa. No quedó nadie, no quedó gallina, no quedó nada. No, por favor, no vaya a hacer eso. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es una historia real. Allí está una testigo ocular de lo que ocurrió ese día, que fue Yola. Ella estaba ahí. No es que no me deje mentir, porque yo no lo vi, pero yo creo que lo que me contaron es verdad. Así que, ¿cuál era el cometido de dicho desafío? Volver el corazón del pueblo a Dios. Así que allí se encuentran 2 altares en el Monte Carmelo, con una peculiaridad. Miren esto, por favor. Mientras el altar a Baal estaba arreglado y en su mayor apogeo, el altar a Jehová estaba derribado, abandonado y destruido. Que podamos levantar un altar a Dios en esta ciudad tan finamente arreglado, y no estoy hablando de cosas físicas, sino espiritualmente hablando, con gente consagrada y comprometida para que la gloria de Dios se manifieste en la ciudad de La Paz. Yo aprendí de un misionero que llegó y dijo, esta tierra es para Cristo, y mis oraciones todos los días son la paz para Jesucristo. Y no importa si vienen a esta iglesia o van a otra iglesia,
La paz es para nuestro Señor Jesucristo. No es para los macumberos, no es para los umbandistas, no es para los brujos. La paz es para nuestro Señor Jesucristo. Y algunas veces me han dicho, ¿y si entra un brujo, un macumbero a la iglesia, que venga? ¿Qué problema va a haber? Salvación es para todos. Voy a seguir un poco más. A Baal se le acostumbraba a sacrificar un toro, aunque algunas veces, cuando la situación era realmente mala, incluso se le ofrecían sacrificios humanos. Y esta era una situación muy mala la que estaban viviendo. Cuando uno ve esta situación, parece increíble que esta generación, que vagó 40 años en el desierto y vio a Dios obrar milagros a su favor, tales como comida, agua, abrir el mar, columna de fuego, nubes, y hacer que su ropa y calzado se desgastara, fueran capaces de cambiarle por un tronco de árbol y una estatua. Me asombra. Cristianos que se han vuelto al ocultismo. Aunque lo mismo hicieron sus padres cuando Moisés fue al Sinaí a buscar las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Aarón haciendo un becerro de oro. Se ordenaron las hojas hoy. Tristemente la historia se repite hoy, pero aún hay esperanza. ¿Por qué? Porque Romanos 5:20 dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay gracia para esta ciudad y misericordia, incluso para los que están en esas cosas tan inmundas. Así que el desafío consistía en sacrificar 2 toros, uno en el altar de Baal y otro en el altar de Jehová. Primero comiencen ustedes, les dice Elías. Horas y horas danzando, tamborileando y gritando. Qué feo. Discúlpeme si yo no sé, hay gente acá, no, yo no sé, la verdad. Capaz que usted estuvo en eso, gloria a Dios que Dios lo sacó. Pero qué feo y molesto son los tamborileados. Prefiero los de candombe, y el candombe tampoco me gusta. Pero qué feo y molesto es, ¿no? Yo no sé esa gente cómo puede estar ahí. En la casa donde ahora vive Pablo y vivían mis suegros, un viernes se le ocurrió querer abrir a unos 10, 15 metros una terreira. Así que Yola me llamó y me dice, están abriendo una terreira, acá están de culto. ¿Ah, sí? Ya voy para ahí, dijimos. ¿Te acuerdas? Nos arrodillamos en el comedor de Yola y pusimos las manos sobre la pared que daba a ese lugar. Y dijimos, como hijos del único Dios verdadero, nosotros no permitimos que en este lugar se adore a otro Dios que no sea Jehová. Declaramos que se cierra y por la sangre de Jesucristo, nunca más hasta el día de hoy ha habido una sesión de ocultismo en ese lugar, porque Dios nos ha dado autoridad para esas cosas. Porque la luz resplandece en medio de las tinieblas y nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que dice que griten más fuerte, quizás está durmiendo, está ocupado. El original dice, imagínense, capaz que está en el baño, le dice Elías. Si usted va al original, le dice, capaz que está en el baño. Después de horas y horas, estos profetas de Baal están exhaustos. Han perdido mucha sangre y se han quedado sin voz de tanto gritar. La carne está intacta, nunca cayó fuego, así que se dan por vencidos. Por fin le toca a Elías. Él sabe que no puede esperar que Dios responda sobre un altar desordenado y vacío. ¿Cuántos están esperando respuesta de parte del Señor? Hay que arreglar el altar, hay que llenarse de Dios, porque Elías sabe que Dios no le va a responder si él primero no arregla el altar. A veces queremos que caiga fuego del cielo, queremos que Dios responda a nuestras oraciones, queremos que Dios arregle nuestra vida, pero tenemos el altar arruinado, abandonado y destruido en nuestro corazón. Y hay muchas cosas que destruyen nuestro corazón y por razones de tiempo no vamos a entrar en eso. Pero la ira, los celos, la falta de perdón, el rencor, la amargura, el resentimiento arruinan el altar de Dios que es nuestro corazón. Así que Él sabe que el altar de adoración tiene que estar arreglado. Así que lo primero que hace es reparar el altar. El altar estaba arruinado, al igual que la vida del pueblo. ¿Usted sabe que esta iglesia en esta ciudad es un faro de esperanza y de luz para la ciudad de La Paz?
Se ve un faro en el medio del mar y los marineros saben que tienen que ir a esa luz para estar seguros. La gente de esta ciudad que está desesperada, siguiendo a los Baales, que no encuentra salida, que día a día se mata a la gente no tiene ganas de vivir, la gente se está matando, a ver si abrimos los ganchos, la gente se está suicidando, la gente está haciendo cosas horribles allá afuera porque no tienen a Cristo en el corazón, porque no tienen paz, porque no tienen esperanza, porque no saben hacia dónde están caminando, porque han buscado, y no se trata a veces decían, no, porque los pobres, no se trata de ser pobres, hay ricos que no encuentran paz en sus posesiones, porque la única paz se encuentra cuando tenés a Jesucristo en el corazón. Así que si estás aquí hoy y aún nunca aceptaste a Cristo, prepárate porque hoy puede ser el mejor día de tu vida. Hoy podés pasar de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Siempre hay que hacer eso, queridos hermanos que predican cuando ven gente nueva. Porque por algo el Señor los trajo a este lugar. Para que puedan escuchar el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias. Hay buenas noticias para tu vida, varón. El Señor puede hacer algo grande en ti hoy. Yo ya sé, siento la presencia del Señor aquí. Y a mí me gusta porque Elías no gritó. No saltó, no se cortó, no hizo nada. Pero Elías estaba en la voluntad de Dios. Y a veces es mejor estar calladito en la voluntad de Dios que eufórico y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Porque a veces podemos caer en la tentación de creer que Dios solo está cuando hay ruido, y este mismo profeta salió corriendo cuando vio viento, salió corriendo cuando vio fuego, pero dice que Dios estaba en el silbido apacible. Y a veces a mí me toca gritar en los mensajes y a veces no. Porque yo le digo al Espíritu, Señor, usa mi boca. Y vos te encargás de ellos porque ellos se levantaron hoy de mañana, vinieron a la iglesia y te necesitan tanto como te necesito yo. Dios sabe lo que de que tienes necesidad. Así que es imprescindible decir que si el altar de adoración está destruido, también estarán las personas del pueblo. Tenemos que cuidar muchísimo la iglesia que Dios nos dio porque la iglesia no es nuestra. Tenemos que amar muchísimo a la iglesia. Esto es un templo. Nosotros reunidos acá somos la iglesia. Y nosotros somos iglesia cuando nos vamos solos. Pero este templo físico, cuando cerremos esta puerta y apaguemos las luces después de irnos de aquí, no va a ser más santo que nuestra casa. Hay gente que idolatra el templo, pero no. Hay gente que ama el templo, ama venir al templo, pero no ama a Dios, al Dios que habita en el templo, que está en el templo, al Dios que se manifiesta cuando eclesía, la iglesia reunida, está adorándole a Él. Amén. Es imprescindible decir que si el altar de adoración está destruido, también lo estarán las personas del pueblo. ¡Qué loco! Cuando las personas desean que Dios les responda teniendo su altar derribado y abandonado, ¿verdad? Si esa es tu situación, si hay falta de perdón en tu corazón hoy, si hay rencor, si hay resentimiento, podés gritar y cortarte y saltar y patalear, que Dios no te va a responder porque no cae fuego de Dios sobre un altar arruinado y desordenado. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio que no confronta a las personas no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio que no nos hace ver la necesidad y ver los pecadores que somos y no nos lleva a reparar nuestro altar no es el evangelio de Cristo. Ese es otro evangelio. Porque Cristo no se andaba con vueltas. Ustedes son sepulcros blanqueados, perfectos por fuera, preciosos por fuera, vestidos preciosos, pero por dentro son huesos podridos. No se andaba con vueltas. Ay, hoy en día no vayas a decir eso. Invitemos a Juan el Bautista a predicar un día y que nos diga generación de víboras. No lo invitamos nunca más. Nosotros tenemos que seguir a Dios por quien es Él. Y no porque nos hablen bonito ni lindo en una iglesia. Hoy en día pululan los motivadores de turnos. Hablan precioso, te hacen llorar, te emocionan. Tremendo. Y algunos que nos gusta llorar, fuimos a ver Stitch y nos lloramos todos con Lorena. Si no lo puedo verla, vaya a verla con sus hijos, que te la recomiendo. Está muy buena. Pero no se trata de llorar. No se trata de tener remordimiento. Remordimiento tuvo Judas.
Se trata de arrepentirse, de dejar de hacer de corazón y no delante de un pastor. Por eso yo digo, a mí no me vengan a confesar nada. A veces, pastor, le tengo que confesar. Confesale a Dios y apartate de tus pecados y Él te va a perdonar y te va a restaurar. A veces la gente está buscando la aprobación del pastor. Y a veces la gente se siente más espiritual y dice, pastor, le tengo que confesar algo. Yo no le voy a confesar mi error a usted. Yo voy a lo secreto y hablo con Dios. Porque ¿de qué sirve que yo le confiese mis pecados a ustedes si no me arrepiento? No me sirve de nada. Necesito arrepentirme. Necesito cambiar de dirección. Denme 5 o 10 minutos más. Y esta vez es verdad que son 10 minutos, Juan. ¿Sí? Él entiende que es necesario que Él mengüe para que todos sigan a Dios. Esa es su misión, al igual que Juan el Bautista. Él no hace una oración para hacerse ver, Él no ora para hacerse ver, ni queriendo llevarse el crédito. Él no dijo, ahora van a ver ustedes quién es el verdadero Dios. Ahora van a ver, ¿por qué yo soy quien soy? Yo soy el Hijo. No, Señor. Él quería que el pueblo se salvara, y eso es lo que tiene que hacer cada pastor y cada líder, menguar para que él crezca en una congregación. Porque el pastor no es el dueño de la iglesia, el pastor no tiene el poder para salvar a nadie. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio a la gente cuando escuchan ¿qué? La palabra del Señor. Amén. Cuando llega la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es interesante porque acá dice que Dios le había dicho a Elías que hiciera eso. Dios te dijo que hicieras algo, hacelo porque Él te va a respaldar. Elías no se puso a hacer algo que Dios no le había mandado. Elías no fue ahí. Ahora van a ver esto. Elías fue porque Dios lo mandó. Y cuando Dios te manda, anda tranquilo. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú eres Dios. El pueblo está expectante. Ellos sabían que Dios los había sacado de Egipto, pero simplemente se habían desviado entre dos pensamientos. Ellos creían que podían creer en Dios y también adorar a los ídolos. Dije al principio e insisto, llega un tiempo en la vida de todo cristiano que tiene que entregar el 100% de su vida a Jesucristo, porque si no está perdiendo el tiempo. La gente católica va los domingos a purgar sus pecados a la iglesia y después viven de la manera que quieren vivir. Está bien, ellos, pero los cristianos no. Los cristianos no solamente adoramos a Dios los domingos. Los cristianos adoramos a Dios todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque somos iglesia, porque ahora somos templo del Espíritu Santo y Él camina con nosotros. A mí me gustaría que Pastor Hugo decía que el pecado tenía que ser como un dolor de muela. Hay frases que me quedan de él, fue pastor mío como varias décadas, casi una década. Cuando peques, que te vienen esos dolores de muela bien, que no aguantás, que te agarré. Dice, cuando uno vas a ver que la gente peca menos, me decía. Y a veces dice, no, es que caí en pecado. ¿Cómo caes en pecado? Vas caminando por la calle y hay un pozo de... El apóstol Pablo dice que nos vamos deslizando como un tobogán. Que primero va nuestro corazón y del corazón da vida al pecado. Voy a cerrar. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos dicen amén? Así que aunque el pueblo no lo merecía, ¿saben? Yo sé que no merezco todo lo que Dios me ha dado. Sé que no merezco, que si no fuera por el sacrificio de Cristo, estábamos todos en el horno y como le gusta a Matías, es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana tu misericordia, allí en Jeremías. Aunque el pueblo no lo merecía, su siervo no sería avergonzado y su oración sería contestada. Y Dios no quedaría en ridículo. Pues aunque muchas veces seamos infieles, Él sigue siendo fiel, no puede negarse a sí mismo. Elías no necesitó mucho tiempo, miren qué interesante. Esta parte es crucial. No necesitó mucho tiempo. En breve, la idolatría de esta ciudad va a caer. En breve, el velo de la gente va a caer. En breve va a llegar el avivamiento que estamos esperando, porque el que rompa las cadenas es el Espíritu Santo y lo hace a través de altares que están preparados para recibir la gloria de Dios.
Él no necesitó gritar, no necesitó danzar ni cortarse dejando correr su sangre. Si hoy en día comprendiéramos que cuando el altar de Jehová está en condiciones y las oraciones son las correctas con la intención de darle solo la gloria a Dios, el fuego caería a la primera y los que vagan entre dos pensamientos sabrían que hay un solo Dios y que los dioses de las naciones son ídolos, mas Jehová es un Dios vivo que todo lo puede, que no hay nada imposible para él. Como resultado de un lugar de adoración en condiciones, si usted quiere otras cosas se acuerda, si quiere volver, pero váyase con esto. Como resultado de un lugar de adoración en condiciones, el pueblo se volvió a Dios de corazón y entonces sí, cesó la sequía y vino la lluvia tan esperada sobre la nación. Y aquí yo me anoté. ¿No será que la sequía espiritual por la cual estás atravesando es consecuencia de tus malas decisiones y de haberte olvidado de Dios? ¿Cómo está tu altar de adoración hoy? ¿Cómo está tu ánimo? La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aún hay esperanza, todo está al alcance de una buena decisión. Si necesitas que Dios te responda, lo primero que debes hacer es restaurar tu altar, su altar en tu corazón y volverlo a poner en primer lugar. ¿Por qué había tanta sequía en la nación? Jeremías lo explica así, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y construyeron para sí cisternas vacías que no pueden retener el agua. Si te has alejado de Dios o hay cosas en tu altar que están caídas o compartes tu vida entre Dios y el mundo, quiero decirte que estás a tiempo de comenzar de nuevo y de ver la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu ministerio. Hoy puede ser un gran día para ti. ¿Qué harás? Dios está pronto para responderte, pero primero quiere que arregles tu altar y que te pongas a cuentas con Él. Primero debes arreglar tu vida y darle tu corazón a Él. El mensaje de hoy no es muy complicado, no es muy teológico, es bien sencillo. Arreglemos el altar a Dios y Él nos bendecirá en abundancia. Él hará lo que es imposible para los hombres. Él puede restaurar tu familia, Él puede restaurar tu matrimonio, Él puede restaurar todas las cosas cuando te humillas y vienes delante de Dios, porque al altivo Dios lo ve de lejos, pero al que se humilla lo ve de cerca. Y cierro, Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ponete en pie en esta mañana y comenzá a adorar al Señor. Comenzá a mirarte unos instantes para adentro. Comenzá a mirarte si el Señor te ha hablado en esta mañana. Si tú eres una de esas personas que dice, Señor, yo no te conozco. Si es la primera vez que venís a una iglesia, o si lo conociste, pero mucho tiempo estuviste lejos de Él, hoy puede ser el día